Bien, es muy importante que nosotros sepamos que la microbiota es una pieza clave en nuestra salud. ¿Por qué? Porque con ella nos va a ayudar a prevenir enfermedades, a mejorar nuestro peso, a mejorar nuestra salud, a tener un buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a tener un buen estilo de vida, para que podamos tener una buena salud. ¿Okay? Entonces, en este sentido es por eso que elegí estos tres temas en específico para que podamos platicar un poquito más. Muy bien, como primero es, ¿qué función tiene la salud intestinal sobre nuestro peso? Bueno, nuestra microbiota intestinal va a tener la función de obtener la energía de nuestros alimentos. A su vez, los va a convertir en grasita que posteriormente van a ser utilizados como fuente de energía. En personas que viven con diabetes, sobrepeso u obesidad, este desgaste de energía se ve afectado porque efectivamente no realizan algún tipo de actividad física o ejercicio. Entonces, esto me lleva a incrementar el peso. Pero, ¿qué características tiene una alimentación que me genera un aumento de peso? Bueno, como primeras características tenemos que contienen un menor porcentaje de fibra, un mayor porcentaje de azúcares, un mayor porcentaje de grasas, pero también una menor cantidad de actividad física. Es importante que recordemos esto porque esto provoca, o estas características en nuestra alimentación provoca que muera la diversidad bacteriana, y si muere nuestra diversidad bacteriana va a afectar el funcionamiento de nuestra microbiota intestinal, y entonces esto le va a traer otros problemas de salud, pero vamos a esperar un poquito para hablar sobre eso. Muy bien, aquí quiero hacerle unas preguntas a todos ustedes y aunque no me la contesten por ahora, me gustaría que pensaran en la respuesta. Y es, ¿han notado que cuando se sienten tristes tienen antojos de alimentos con gran contenido de grasas y calorías? Bueno, esto tiene una razón de ser y es porque entre mayor consumo tengamos de este tipo de alimentos que tienen estas características, va a afectar a nuestra microbiota intestinal. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque vamos a tener mala digestión, porque vamos a tener dificultad para hacer nuestras evacuaciones, porque vamos a sentir cólicos. A su vez, si le sumamos que hacemos poco ejercicio, que hacemos poca actividad física, nos va a generar un aumento de peso. Entonces, entre más consumamos este tipo de alimentos, menos vamos a nutrir a nuestras bacterias y entonces van a aumentar más nuestros antojos. Pero quizá van a preguntar, ¿pero por qué van a aumentar más mis antojos? Bueno, porque nosotros tenemos un eje que se llama intestino-cerebro. En este sentido, como podemos ver, va a haber una relación o una comunicación directa entre el cerebro, el intestino o nuestro aparato digestivo y la microbiota. Pero aquí específicamente quisiera hablar de la síntesis de serotonina. La serotonina se va a secretar en un 90% en nuestro sistema digestivo. Entonces, por eso es que muy comúnmente se dice que esta parte, o sí, el sistema digestivo va a ser como nuestro segundo cerebro, ¿no? Y entonces, ¿qué función va a tener la serotonina? Algunas de las funciones que va a tener es la regulación de saciedad, la regulación del sueño, la regulación del estado de ánimo y mejorar el movimiento intestinal. Entonces, en este sentido, cuando nosotros no consumimos buenos alimentos que nos ayuden a tener una buena microbiota intestinal, no solamente nos va a afectar en el aumento de peso,
¿no? Sino también en nuestra calidad de sueño, en nuestro estado de ánimo, en que justo vamos a sentir como más cólicos, me va a costar más trabajo ir al baño, ¿no? Voy a empezar a notar que algo no está bien con mi intestino, como algo y me inflamo inmediatamente, ¿no? Entonces, estas son alertas que nos van a ir diciendo que justamente no estamos teniendo una buena microbiota intestinal. Pero aquí lo más importante, y creo que es un excelente resumen que podemos tener, es la serotonina, como podemos ver, también nos va a ayudar a la regulación del ánimo. Entonces, si nosotros nos sentimos tristes, nos va a dar o vamos a tener más antojo de este tipo de alimentos. Tal cual visualicen una película como cuando te dejó el novio y te comes un paquete de galletas o ¿cómo se llama? Un litro de helado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando nos sentimos tristes, tendemos a tener más antojo por este tipo de alimentos, ¿ok? En este sentido, este tipo de alimentos nos van a afectar la composición de nuestra microbiota intestinal, y el hecho de que se afecte la composición de la microbiota intestinal no me va a ayudar a perder peso, y entonces va a pasar lo contrario. Voy a empezar a subir de peso y entonces va a ser un círculo que se va a ir a repetir una y otra vez, a menos de que mejoremos nuestra alimentación. Ahora bien, para que nosotros sepamos cómo funciona nuestra salud intestinal, es necesario que sepamos también cómo funciona adecuadamente. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, algunos indicadores es justo que nos cuesta trabajo realizar evacuaciones, nuestra orina va a ser de un color claro o amarillo, o amarillo muy claro, perdón. No tendemos a inflamarnos de manera muy fácil, rara vez sentimos acidez o reflujo estomacal y no tenemos deficiencias en este sentido de vitamina B12, que más adelante lo podemos ver. Entonces, todas estas son características de una buena digestión. Cuando yo tengo ausencia de estas características, entonces es cuando mi digestión o mi salud intestinal no es la óptima. Entonces, para que entremos un poquito más, es cómo está conformada la microbiota intestinal. Bueno, pues imaginemos que la microbiota intestinal justo va a ser como un jardín. Y entonces vamos a tener las flores bonitas que nos generan más flores, y vamos a tener las otras que no nos generan flores, que al contrario nos matan nuestras flores. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad equilibrada entre buenas flores y malas flores, se puede decir que están funcionando y que ni una afecta a la otra ni esta para acá. Entonces, nuestros tipos de bacterias benéficas justo van a ser bifidobacterias, lactobacillus, eutobacterium. En este sentido, estas son las bacterias que se consideran saludables. Las que no se consideran tan saludables justo son como el Staphylococcus, el Clostridium o estas partes de aquí. Entonces, nosotros debemos de tener un equilibrio entre cantidad de una y cantidad de otras. Quizá podría haber una mayor cantidad entre las bacterias benéficas, nos van a generar todavía más beneficios, pero es peligroso que tengamos más bacterias que nos generen algún malestar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El correcto funcionamiento de la microbiota intestinal va a tener función directa sobre mi sistema inmunológico, absorción, digestión de nutrientes, formación de vitaminas, recordando en este caso la B12, ¿ok? Producción de grasas, descomposición de compuestos tóxicos
que se encuentra en los alimentos. Haciendo un poco de paréntesis, si actualmente tú has llevado un estilo de alimentación y dices, bueno, es que yo ya siento que comí bien verduras, yo ya siento que hago bien ejercicio, estoy haciendo bien las cosas, pero no veo resultados, no bajo de peso. Uno, hay que revisar qué estás consumiendo que te está ayudando a mejorar la parte de la microbiota intestinal, que si bien la pérdida de peso no solamente se va a medir en número, ¿no? O en realizar actividad física, sino también, como podemos ver, la parte de la microbiota intestinal va a formar una pieza clave en que podamos tener éxito. Como podemos ver, si no absorbemos bien los nutrientes o si no los digerimos de manera adecuada, entonces esto nos va a ir afectando a nuestra progresión en nuestro tratamiento nutricional. Y entonces, como podemos ver aquí, los alimentos que nos van a ayudar justo a mejorar la parte de la composición de nuestra microbiota van a ser como los vemos aquí, ¿ok? Frutas, verduras, fermentados lácticos, hacer ejercicio, ¿ok? Cantidades, nos van a llevar a tener cantidades equilibradas entre bacterias buenas y bacterias no tan benéficas. Por el contrario, un mayor consumo de este tipo de alimentos nos va a llevar a no tener un buen equilibrio. En este sentido, a esto se le llama disbiosis. La disbiosis es únicamente un desequilibrio entre las bacterias benéficas y las bacterias no tan benéficas. Ok, ¿y qué alimentos mejoran mi salud intestinal? Bueno, pues vamos a dividirlos en tres. Tenemos los probióticos, los prebióticos, y los simbióticos. Aquí es simbióticos, ¿ok? La parte donde está el yogur. Bueno, entonces los probióticos justo van a ser los derivados lácticos, es decir, los que van a provenir de alguna fermentación, como puede ser el yogur o el kefir, ¿ok? Aquí diferencias importantes. Los probióticos me van a ayudar a multiplicar mis bacterias benéficas. Los prebióticos me van a ayudar a alimentar, ¿ok? Esta es la diferencia entre uno y otro. Entonces, uno las multiplica y otro las alimenta. Y entonces, como pudimos notar, si recuerdan, una característica de una alimentación que me hace subir de peso o que me hace que no tenga una buena función en microbiota intestinal es consumir poca fibra. Entonces, todos estos alimentos que podemos ver aquí van a tener buena fuente de fibra, pero además de la fibra me van a ayudar a mejorar la parte de la síntesis de serotonina, ¿ok? Entonces, como podemos ver, tenemos que está el brócoli, la zanahoria, el betabel, fresa, pera, naranja, ¿ok? Ahora bien, los simbióticos es justo esta parte de unión, es decir, se unen o se juntan los probióticos más los prebióticos y me van a hacer uno solo. ¿Cómo lo podemos implementar? Pues bueno, justo esta parte de el ejemplo de aquí, tenemos yogurt, por ejemplo, con fruta, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana es consumir más de este tipo de alimentos. Ojo, estos alimentos van a tener la característica de ser un poco más ácidos, ¿no? Por la parte de la fermentación, pero cuando ya le podemos agregar algún otro tipo de alimento como estos que vemos por aquí, va a mejorar su sabor y también por ende nos va a generar muchos beneficios. Ahora bien, ¿qué tipo de alimentación mejora la microbiota intestinal? Claramente, la alimentación que lleve estos alimentos y que tenga la característica de contener más fibra
nos va a ayudar a tener una buena microbiota intestinal. Ojo, no todo va a ser parte de la alimentación, sino que también podamos implementar nuestra actividad física, porque como recordamos al principio de la presentación, la microbiota va a tener la funcionalidad de agarrar energía, y si esta energía no la utilizamos, entonces va a tender a guardarse. ¿Ok? Entonces, de las dietas, de los planes de alimentación que son que han tenido más evidencia o que son más recomendados, tenemos la dieta por sustratos Nutres, mediterránea y las dietas vegetarianas. La dieta cetogénica o la dieta keto, en este sentido, lo que sí se sigue estudiando, todavía no hay como tal una parte que nos diga que funciona verdaderamente. Sin embargo, algunos estudios sí han mencionado que pudiera funcionar, pero siempre de la mano de consumir algún tipo de estos alimentos. Al contrario, en los otros tipos planes de alimentación, en general, buena cantidad de omegas 3 me va a ayudar a disminuir inflamación, ¿ok? Esta parte también es muy importante. Consumir más alimentos que sean carnes blancas, que evitemos que sean carnes rojas por la parte del colesterol o de la cantidad de grasa, pero también la parte de consumir nueces o semillas. La vegetariana baja en grasa, justo a la misma parte. Van a tener características similares que en general van a tener que tener en todos los planes de alimentación el consumo o este tipo de alimentos para que podamos mejorar la microbiota intestinal. Bueno, muchísimas gracias por su atención y me gustaría saber si tienen alguna duda, si quisieran platicarme algo que les haya llamado la atención. Cuéntenme, ¿qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué quisieran preguntarme? Así es, sí. Bueno, el hecho de que específicamente un alimento nos ayude a bajar de peso no es tan preciso o tan objetivo decirlo así. Sin embargo, si tú unes al consumo de ese alimento, otros factores nos van a ayudar a bajar de peso, ¿ok? En este sentido, como pudimos ver, mejorar nuestra salud intestinal al darle este tipo de alimentos nos va a ayudar a que todo funcione como debe de ser. Es decir, si consumimos bien ese tipo de alimentos y nuestra microbiota está teniendo un buen trabajo, la digestión de nutrientes va a ser óptima y por ende vamos a poder utilizar bien la energía de esos alimentos. Si en este sentido, aunque todavía tengas un buen consumo de alimentos, pero supongamos que no integras actividad física, entonces por ahí podríamos tener un área de oportunidad. Sin embargo, sí va a ser un probiótico, pero este alimento no te va a ayudar por sí solo a perder peso. Otra pregunta. ¿Con una dieta balanceada y ejercicio podemos lograr nuestro peso? Bueno, a mí siempre me gusta decirles que el peso va a ser un número. En el momento en el que tengamos un buen porcentaje de grasa, un buen porcentaje de músculo, buena hidratación, buena energía, ahora como lo pudimos ver, buen estado mental y emocional, buena calidad de sueño, podemos decir que hemos llegado a nuestro objetivo de peso. El hecho de que podamos reducir números exactos, creo que podría ser un poco sesgado. Sin embargo, si pudiéramos revisar
o valorar cómo está tu cuerpo en cuestión de composición corporal, yo podría decirte que cuando lleguemos a los valores saludables, ese podría ser tu peso adecuado y por ende podría ser tu meta. Sin embargo, el ejercicio y una alimentación correcta, como podemos ver en esta presentación, podría ayudarte a llegar más rápido a ese objetivo. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿qué nos recomiendan para justo lograr la parte o integrar alimentos para mejorar la parte de la microbiota intestinal? Bueno, pues esa parte justo creo que es muy visual. Aumentar esta parte de alimentos, disminuir carnes rojas justo por la parte de la grasa, de las grasas saturadas. ¿Por qué? Porque entonces, si de por sí ya estamos aumentando un poquito la parte de la energía, esta energía que no utilicemos se va a ir a grasita. Si consumimos más grasita en una manera que va a ser más complicada como digerirla, digámoslo así, no va a ser tan beneficioso. ¿Okay? Entonces, en este sentido, lo que mejor podemos hacer es empezar a integrar nuestra alimentación alimentos como yogur o kefir, más frutas, más verduras, realizar más ejercicio. Ojo, hay que tener en cuenta que debemos de conocer nuestro cuerpo y saber qué cosas podemos seguir implementando. No hay de qué. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Perfecto, sí. Los alimentos sí van a tener una relación directa con el estado de ánimo, sí, porque nos van a ayudar justo. Me voy a revisar un poquito. A liberar la parte de la serotonina. ¿Pero por qué es importante? Bueno, es importante porque si nosotros no tenemos un buen estado de ánimo, es muy común que incluso aunque lo hagamos de manera consciente, inconscientemente también nos llegan mensajes de que cuando estamos tristes pues vamos a comer o un chocolate, cómete un dulce, ¿no? Para que entonces podamos generar esta sensación de placer momentánea. De hecho, cada vez que consumimos este tipo de alimentos, nosotros vamos a recibir, o nuestro cerebro va a recibir una señal a nuestro sistema nervioso central que va a detectar que estamos sintiendo un poco de placer. Entonces, en ese sentido, consumir más de este tipo de alimentos nos va a generar una mayor, digamos, un mayor éxtasis, y esto nos va a hacer continuar con el círculo vicioso que mencionábamos anteriormente. Entonces, comer frutas y verduras no solamente va a tener un impacto directo en nuestro peso, sino también tiene un impacto directo en nuestra salud emocional, y esto ya cambia la perspectiva total de una alimentación saludable, que si bien muchos se basan en la pérdida de peso, cuando ya empezamos a tener este tipo de información, sabemos que consumir verduras no solamente nos va a hacer tener una buena, mejor digestión, ¿no? Sino también nos va a ayudar a sentirnos mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Me da mucho gusto que les haya quedado muy claro, y solamente para recordarles que cualquier duda que tengan pueden recurrir a nosotras como nutriólogas. Nosotros estamos para orientarlos, y si tienen algún problema con la parte de su pérdida de peso o algo que hayan querido como implementar de este webinar, con muchísimo gusto nos pueden comentar y nosotros vamos a estar aquí para ustedes. Que tengan una excelente noche y que disfruten mucho sus días. Hasta luego.